Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea Él tomando control en cada uno de nuestros corazones y que esta palabra haga rema en nuestra vida. De antemano quiero agradecerle a la hermana Franci que muy amablemente ha abierto las puertas de su casa para traer las buenas nuevas del reino de los cielos. Y en nombre del grupo y en nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermana, muchas gracias. Gracias a usted, Sandrita, que viene acá. Estamos viendo la armadura de Dios. Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estábamos aclarando que una cosa era creer en Jesús y otra cosa tener fe. Entonces, ya teniendo en claro qué es creer, vamos a seguir lo que es con la fe. Está en Hebreos 11:1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros, hermanos, pues no vemos a nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos la certeza de que Él va a venir. En su venida, Él va a poner orden. Él va a poner a Satanás bajo los pies. Por eso es que actualmente hay demasiada maldad en este mundo. Estamos viviendo el carácter de los hombres postreros, que es sin afecto natural, son homicidas, aman más al dinero que a Dios, y por los afanes de la vida, del diario trajín, ir y venir, las preocupaciones, el trabajo, el desempleo, la economía, no se detienen a pensar de que hay un creador que está dispuesto y está con los brazos abiertos para perdonarlos. Seguimos en Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloree. Aquí la palabra de Dios dice muy clarito que por gracia. Sabemos que gracia es buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Dice Primera de Corintios 2:5, porque para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Aquí en este versículo nos está hablando que hay fe que está fundada por los hombres. Nosotros una cosa tendemos de admirar, por ejemplo, a los científicos, a los astrólogos. Una cosa es admirar y otra cosa es tener fe, creer lo que ellos digan, ¿no? Como los ateos, que ellos creen en lo que es, en muchas cosas que van en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Lucas 17:5, y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte: desarráigate y plántate en el mar, y él obedecería. Aquí los apóstoles nos está dando a entender que la fe, le estaban diciendo al Señor que le aumentaran la fe. Aquí la fe no es cuestión lo tan grande que sea, ni tan inmensa. El Señor aquí compara la fe como un granito de mostaza, que sabemos que el granito de mostaza es el granito más pequeño, es la semilla más pequeña que hay en esta tierra. Pero en verdad es el árbol más robusto. Ahí
será tan grande que ahí acampan y las aves hacen nido. Entonces es demasiado grande. Entonces la fe no es lo más grande que sea, sino la calidad de fe que nosotros debemos de tener. Dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Así que en Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor, y serán tiempos de refrigerios. En Hechos 3:24 dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante hablaban anunciando el tiempo. El tiempo de refrigerio es el tiempo que ahorita nosotros estamos viviendo desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz y subió a los cielos. Desde resucitó y subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde ese tiempo y desde los profetas estaban anunciando el tiempo de refrigerio. Ese tiempo es este tiempo, desde el tiempo de la crucifixión hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, es el tiempo de refrigerio. ¿Cuál es el tiempo de refrigerio? La fe. Es la fe que nosotros debemos tener por nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, yo les había leído en la prédica pasada, en Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Más abajo en Romanos el mismo apóstol dice: y luego antes no han oído, por toda la tierra no han salido a predicar. Entonces aquí el apóstol nos demuestra que la fe no es por el oír, hermanos. Lo sustento en en Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Obligatoriamente nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, no tan solo oidores. Porque si ustedes van a este versículo, lean todo el versículo, lo que dice que cuando el hombre natural se ve al espejo, por un momento se retiene la cara, pero después se le olvida. Así es la palabra de Dios. Si nosotros no hacemos ni practicamos la palabra de Dios, hermanos, no estamos en nada. Dice en Romanos 12:13: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es malo entre nosotros tener conceptos de nosotros demasiado elevados, porque eso tiende a ser soberbia, y demasiado bajos, porque si somos hijos de Dios, nosotros no podemos compararnos como por un reptil, ¿no? Porque entonces no seríamos hijos de Dios. Entonces, el concepto que nosotros debemos de tener de nosotros mismos es conforme la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. Hermanos, no es de todos la fe, dice la palabra de Dios. La fe viene acompañada con la gracia. Si nosotros no tenemos gracia delante de Dios, no podemos pretender que tengamos fe. Dice en Proverbios 3:4,
Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia, buena opinión delante de Dios y buena opinión delante de los hombres. Aquí vuelve y repite la palabra de Dios. Cuando Él dice que las atemos a nuestro cuello, tenemos que hablar la palabra de Dios. Que las escribamos en las tablas de nuestro corazón, memorizar la palabra de Dios y no solo memorizarla, practicar la palabra de Dios. Si nosotros tenemos fe, hermanos, y nosotros decimos, si nosotros creemos en Dios y yo tengo fe en Dios, ¿estamos cumpliendo realmente los mandamientos de Dios, que son dos? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, nuestra mente. Y estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el gran reto que nosotros ahorita, para que la fe empiece a activarse en nosotros. Es una pregunta que nosotros nos debemos hacer. Si estamos andando con Dios, si tenemos fe en Dios, ¿por qué no le obedecemos? ¿Por qué no escudriñamos la palabra de Dios? Que en la palabra de Dios es donde está la voluntad de Él. ¿Por qué tenemos que consultar hombres, pecadores iguales que nosotros? ¿Por qué no consultamos a Dios? ¿Por qué no consultamos a Cristo, que es el consumador de la fe? Hermanos, espero que esto sea un abrelatas para que el Señor pueda ejercitarnos en nuestra fe. Y como dice el Señor, ¿será que cuando venga el Señor Jesucristo habrá fe en esta tierra? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Padre. Santo, santo, santo. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por nuestros pecados, porque de una o de otra forma, Señor, a diario te estamos fallando. Padre, teniendo ya claro que fe es la certeza, Señor, que tenemos esa fe, Señor, que por la misericordia, Padre, tú a partir de este momento, Señor, nos vas a ayudar a ejercitar en esa fe, porque necesitamos fe. Y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos con nuestra fe, Padre. Porque tú mismo en tu palabra dice que si cuando vengas hallará fe en esta tierra. La misma pregunta nos hacemos. ¿Actualmente será que si hay fe, Señor? ¿O simplemente creemos en ti? Simplemente creemos que que tú eres el Hijo de Dios, que viniste, Señor, y que aquella acta que había en contra de nosotros quedó clavada en una cruz. Y que delante de Dios Padre tú nos justificas. ¿Será fe o simplemente creer? Por eso, Señor, en esta noche pedimos la dirección del Espíritu Santo, que sea aclarándonos, Señor, y que sea ayudándonos y fortaleciéndonos a nosotros en fe, Padre. Como dice tu palabra, una fe, un espíritu y un amor, Padre. Enséñanos, Padre, a que todos, Señor, tengamos gracia delante de ti. ¿Y cómo hallamos esa gracia? Obedeciéndote. Y obedeciéndote sabemos, Padre, que tú pones en cada uno de nosotros fe, porque la fe es don tuyo, Señor, para que nuestra fe no esté fundada en hombres. Gracias, Padre, por esta palabra tan hermosa. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza que tú inclinas tu oído a nuestra oración. Pedimos, Padre, por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que seas tú sanándolos, Padre Celestial, y que según la fe de cada uno sean sanados.
que aquellos que están sin empleo, Señor, que tú abras puertas, Señor, que tú suplas las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Las ponemos delante de ti, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo bendigo a cada uno de mis hermanos de este grupo, bendigo su entrada, su salida, sus cenas. Y pido a Dios Padre que ponga de nuevo en sus palabras para cuando prediquen el Evangelio. Porque tu palabra dice, Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Paz y gracia. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, buenas noches. Gracias, hermana. Gracias.